Hay una casa en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Una casa elegante, discreta, como tantas otras en esa zona exclusiva. Pero esta casa era diferente. Durante décadas, esa casa fue el centro de un poder invisible que controlaba lo que millones de mexicanos veían en televisión todas las noches. Era la casa de Ernesto Alonso, el señor telenovela, el hombre que produjo 157 melodramas, el hombre que lanzó más carreras de las que cualquier otro productor en la historia de la televisión mexicana, el hombre que inventó un género y lo perfeccionó hasta convertirlo en el producto de exportación cultural más exitoso de América Latina. Pero esa casa guardaba secretos, objetos extraños, figuras inquietantes, una fascinación por lo oculto que iba más allá de la ficción televisiva, una oscuridad que sus allegados conocían, pero que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Y cuando Ernesto Alonso murió, el 7 de agosto de 2007, lo que quedó no fue solo el legado de un genio de la televisión. Quedaron preguntas. Preguntas que todavía incomodan. Preguntas sobre qué había realmente dentro de esa casa. Sobre quién era realmente Ernesto Alonso cuando las cámaras se apagaban. Y sobre si el hombre que trajo la brujería a la pantalla de televisión estaba simplemente contando una historia o estaba revelando algo mucho más personal. Esta es la historia de Ernesto Alonso. Y es mucho más oscura, mucho más fascinante y mucho más extraña de lo que cualquiera imagina. Ernesto Ramírez Alonso nació el 28 de febrero de 1917 en la ciudad de Aguascalientes. Desde niño supo que quería ser actor. No quería ser torero como su hermano Alfonso, que se haría famoso con el nombre artístico de El Calesero y que llegaría a ser una de las grandes figuras de la tauromaquia mexicana. Ernesto quería los escenarios, quería las luces, quería transformarse en otro. Y esa obsesión con la transformación, con ser alguien más, con habitar otras pieles, definiría no solo su carrera, sino su vida entera. Su primera oportunidad llegó por accidente, como tantas cosas en su vida. La compañía de teatro de las hermanas Blanch, Isabel y Anita, pasó por Aguascalientes durante una gira. Las hermanas necesitaban un tocadiscos prestado. Alguien las envió con el joven Ernesto, que tenía uno. Y cuando las hermanas Blanch descubrieron que el muchacho del tocadiscos soñaba con ser actor, se lo llevaron a la Ciudad de México. Así de simple, así de fortuito. Un tocadiscos prestado cambió la historia de la televisión mexicana. En la capital, Ernesto estudió teatro en la Escuela de Arte Teatral de Limba. A los 20 años ya trabajaba como extra en La Zandunga, la única película que Lupe Vélez filmó en México. Y fue el director Julio Bracho quien le sugirió que cambiara su apellido. Ramírez era demasiado común. Alonso, el apellido de su madre, tenía más peso. Así nació Ernesto Alonso. Y así se enterró a Ernesto Ramírez, el muchacho de Aguascalientes que prestaba tocadiscos. Su carrera en el cine despegó con La Virgen, que forjó una patria en 1942,
dirigida por el mismo Julio Bracho. A partir de ahí, Ernesto Alonso se convirtió en uno de los galanes más elegantes y más peculiares del cine mexicano. Elegante porque lo era. Su porte, su voz, su presencia imponían respeto. Peculiar porque había algo en él que no encajaba con el molde típico del galán mexicano de los años 40. Había algo más frío, más calculado, más misterioso. Los críticos de la época lo describían como rígido y relamido. Pero esa rigidez, esa contención, esa sensación de que Ernesto Alonso siempre guardaba algo, sería exactamente lo que lo convertiría en una fuerza imparable detrás de las cámaras. Filmó alrededor de 50 películas. Trabajó con las más grandes: Libertad Lamarque, Sara García, Gloria Marín, María Félix, María Elena Marqués, Miroslava, Carmen Montejo, Marga López, Rita Macedo. Su amistad con Miroslava Stern fue particularmente significativa. Miroslava, la actriz de origen checoslovaco, considerada una de las más bellas del cine mexicano, se suicidó en 1955. Según el propio Ernesto Alonso, la actriz le había confesado una larga depresión que la llevó a esa trágica decisión. Mientras rodaban juntos Ensayo de un crimen con Luis Buñuel, Miroslava le dijo que si no lo hacía durante la filmación de la película, era por la amistad que sentía hacia él. Esa confesión lo marcó para siempre. Ernesto cargó con ese secreto, con ese dolor, con esa impotencia de saber que alguien que amas te anuncia su muerte y no puedes impedirla. Y fue precisamente con Luis Buñuel, el genio surrealista español, donde Ernesto encontró su voz artística más profunda. Participó en Los Olvidados, el clásico de 1950 sobre la vida de niños marginados en la Ciudad de México. Ernesto fue el narrador de la película. Su voz acompañó las imágenes más crudas y más bellas del cine mexicano. También trabajó con Buñuel en Ensayo de un crimen, una de las mejores actuaciones de su carrera, donde interpretó a Archibaldo de la Cruz, un hombre obsesionado con la idea de que puede matar con el pensamiento, un hombre elegante, culto, refinado, que esconde dentro una oscuridad que no puede controlar. La conexión entre Alonso y Buñuel es reveladora. Ambos estaban fascinados por lo oscuro, lo prohibido, lo que se esconde debajo de la superficie de la respetabilidad. Buñuel lo filmaba. Alonso lo vivía. Su casa en la Ciudad de México se convirtió en un centro social de la élite cultural. Orson Welles la visitó. Nelson Rockefeller también. Salvador Novo, Pita Amor, el Indio Fernández, Dolores del Río, Andrea Palma. La casa era un museo viviente de arte, fotografía y objetos exóticos que Ernesto coleccionaba con obsesión. Pero no solo la casa era su centro de operaciones sociales. Ernesto Alonso también fue dueño de El Quid, un centro nocturno exclusivo que se convirtió en el punto de reunión obligatorio de las grandes figuras del cine, la música, la plástica y las letras de México.
Ahí se gestaban alianzas, se cerraban tratos, se lanzaban carreras y se destruían reputaciones. El Quid era el salón del trono de un hombre que gobernaba la cultura popular mexicana desde las sombras. Con Andrea Palma, la legendaria actriz de La Mujer del Puerto, se dice que vivió un intenso y largo romance. Fue una de las pocas relaciones sentimentales que se le conocieron públicamente. Su amistad con María Félix fue legendaria, una relación entre dos personalidades enormes que se respetaban y se temían mutuamente. Y cultivó amistades profundas con Dolores del Río y con su compañera de escena, Jacqueline Andere, a quien consideraba una de las mejores actrices de México y con quien trabajó en innumerables producciones. Ernesto Alonso nunca se casó, nunca tuvo hijos biológicos. En una industria obsesionada con las apariencias, con el matrimonio, con la familia tradicional, Ernesto Alonso vivió toda su vida como un soltero elegante, rodeado de arte, de poder y de misterio. Adoptó a dos hijos, Guadalupe y Juan Diego, a quienes les dio una familia y a quienes les heredó la fortuna que acumuló durante 6 décadas de trabajo ininterrumpido. Cuando murió, su fortuna fue repartida entre los hijos que adoptó y que le dieron la familia que él siempre quiso tener en el ocaso de su vida. Pero el cine tenía fecha de caducidad para Ernesto Alonso. Y fue Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el dueño de Televisa, quien se lo dijo con la claridad brutal que lo caracterizaba. Como actor de cine tal vez no puedes durar toda la vida, pero como productor sí. Ese consejo cambió todo. En 1959, Azcárraga Vidaurreta, el padre del Tigre, lo llamó para hacer televisión. Y en 1960, Ernesto Alonso produjo su primera telenovela, La Casa del Odio. Fue un éxito inmediato. Y a partir de ese momento, Ernesto Alonso no paró. Nunca paró. Durante 47 años, hasta su muerte en 2007, produjo telenovelas sin descanso. 157 en total. Un número que nadie ha igualado y que probablemente nadie igualará jamás. Las telenovelas de Ernesto Alonso eran diferentes. Tenían una ambición artística que otros productores no se atrevían a intentar. Fue él quien creó las telenovelas históricas, un género que no existía antes de él. Maximiliano y Carlota en 1965, La Constitución en 1970, la única telenovela en la que participó María Félix, a quien Ernesto convenció personalmente después de una larga campaña de persuasión que solo alguien con su carisma y su tenacidad podía lograr. La Félix, que despreciaba la televisión como un medio inferior al cine, aceptó únicamente por él. Porque si Ernesto Alonso te pedía algo, era muy difícil decirle que no. Después vinieron Senda de Gloria, Los Caudillos, El Carruaje, La Tormenta, El Vuelo del Águila, protagonizada por un elenco multiestelar que recorría la era del Porfiriato. La Antorcha Encendida en 1996, con Humberto Zurita, Leticia Calderón, Christian Bach, Juan Ferrara y María Rojo.
la última telenovela histórica que produjo para Televisa. Historias que narraban la independencia, la reforma, el imperio, la revolución. Ernesto Alonso no solo entretenía a México, le enseñaba su propia historia, y lo hacía con un nivel de producción, de investigación histórica rigurosa, de vestuario detallado, de escenografías monumentales y de calidad actoral que elevó a la telenovela de producto desechable a forma artística respetable. Sus telenovelas históricas fueron producto de exportación internacional y le valieron ganar una fortuna. Pero más importante que el dinero fue el reconocimiento de que la televisión podía ser algo más que entretenimiento vacío. También fue pionero en otros géneros. Corazón salvaje. En 1966 fue una de las primeras grandes telenovelas de aventuras. Bodas de odio. En 1983, Y tú o nadie, en 1985, redefinieron el melodrama clásico. De pura sangre, en 1985, fue un thriller psicológico que mantuvo a México en vilo. Y sus telenovelas de los años 90 y 2000, como Laberintos de Pasión en 1999, La Otra en 2002 y Amarte es mi pecado en 2004, demostraron que a los 80 y tantos años el hombre seguía siendo capaz de generar éxitos masivos. 6 premios y novelas a la mejor telenovela. 2 premios TED y novelas como mejor actor. Una estrella en el Paseo de las Luminarias. Y el título que ningún premio puede otorgar, pero que todo el mundo le reconocía: el señor telenovela. Pero su mayor talento no estaba en la pantalla. Estaba en su capacidad para descubrir talento. Ernesto Alonso fue el gran creador de estrellas de la televisión mexicana. La lista de actores y actrices que le deben su carrera es un catálogo del quién es quién del espectáculo en México. Jorge Rivero, Eduardo Yáñez, Jacqueline Andere, Claudia Islas, Elena Rojo, Lucía Méndez, Julisa, Angélica María, Ana Martín, Alma Muriel, Silvia Pasquel, Ofelia Medina, Susana Dos Amantes, Lupita D'Alessio, Christian Bach, Rebecca Jones, Victoria Rufo, Erika Buenfil, Daniela Castro, Salma Hayek y su última favorita, Yadira Carrillo. Cada una de esas personas llegó a Ernesto Alonso siendo nadie y salió siendo alguien. Él tenía un ojo infalible para detectar la chispa, para ver en un rostro desconocido al próximo ídolo de millones. Era un creador de sueños y también, según algunos, un destructor de los que se le oponían. Fue maestro de productores que después se convertirían en figuras dominantes de Televisa: Carla Estrada, Lucy Orozco, Carlos Sotomayor. Les enseñó todo: la disciplina militar de un set de grabación, la importancia del guión, el respeto al actor, el poder de la imagen. Y también les enseñó algo menos tangible
pero igualmente importante: el control. Ernesto Alonso controlaba sus producciones con una autoridad absoluta que pocos se atrevían a cuestionar. Era temido, era respetado, era en muchos sentidos el verdadero poder dentro de Televisa, más allá de los Azcárraga, porque los Azcárraga manejaban el dinero, pero Ernesto manejaba el contenido. Y en la televisión, el contenido es el rey. Y entonces llegó 1983. Y con 1983 llegó el maleficio. Y con el maleficio llegó algo que cambió todo. La primera telenovela que tocaba abiertamente el tema de la brujería y el ocultismo en la televisión mexicana. El maleficio fue escrita por Fernanda Villeli y dirigida por Raúl Araiza, pero fue producida y protagonizada por Ernesto Alonso, que interpretó a Enrique de Martino, un empresario millonario y elegante que esconde un secreto monstruoso: su fortuna, su poder, su imperio. Todo proviene de un pacto con un ente demoníaco llamado Bael, que se manifiesta a través de un cuadro que de Martino resguarda en su oficina como un altar oscuro. Enrique de Martino no era solo un villano de telenovela, era una representación del mal en estado puro. Un hombre que había vendido su alma al diablo y que usaba la brujería aprendida de brujos de Oaxaca para controlar a todos a su alrededor. La historia fue un terremoto cultural. Nada así se había visto en la televisión mexicana. Millones de espectadores quedaron hipnotizados por la mezcla de drama familiar, suspenso y ocultismo. El elenco era espectacular. Jacqueline Andere, Norma Herrera, Humberto Zurita, Carmen Montejo, María Sorté, Erika Buenfil, Sergio Goyri, Rebeca Jones, Eduardo Yáñez, Patricia Reyes Espíndola, Carlos Bracho, Armando Araiza, Ana Patricia Rojo. Pero nadie podía quitarle los ojos a Ernesto Alonso. Su interpretación de Enrique de Martino fue tan convincente, tan perturbadoramente real, que empezó a generar algo que ningún otro actor de telenovela había generado antes: miedo, miedo real. Fuera de cámaras, Ernesto Alonso llegó a ser temido por personas que aseguraban que era la reencarnación del diablo. Personas que al encontrarse con él en la calle se persignaban. Personas que creían que la línea entre el personaje y el actor se había borrado, que Enrique de Martino no era un papel, era una confesión. Y aquí es donde la historia se oscurece, porque los rumores sobre la relación de Ernesto Alonso con el ocultismo no comenzaron con el maleficio, ni terminaron con el maleficio. Fueron un tema recurrente durante toda su vida, un murmullo constante en los pasillos de Televisa, en las reuniones de actores, en las conversaciones a puerta cerrada del medio artístico mexicano. Su casa en Polanco era conocida por albergar una colección ecléctica de objetos de arte que incluía piezas que muchos consideraban inquietantes. Ernesto era descrito por quienes lo conocían como un hombre profundamente interesado en el esoterismo, en la dualidad entre el bien y el mal, en las fuerzas invisibles que mueven el mundo.
Algunos decían que era un coleccionista de arte oscuro. Otros decían que era mucho más que eso. Se mencionaba que en su residencia había figuras y estatuas que representaban entidades demoníacas, ángeles caídos, seres del inframundo mitológico, que había espacios dedicados a objetos rituales que no eran simples decoraciones, sino instrumentos de prácticas que nadie se atrevía a describir en detalle. Ernesto fue descrito por Wikipedia como aficionado a los ángeles, pero quienes lo conocían mejor sabían que su fascinación no se limitaba a los ángeles luminosos. También le fascinaban los caídos. El testimonio más explosivo vino años después de su muerte, cuando el actor Pedro Romero, conocido por interpretar a Pistachón Zig Zag en el programa infantil Odisea Burbujas, dio una entrevista al periodista Jorge Carvajal, donde aseguró haber sido parte de una secta satánica dentro de Televisa. Romero, quien después de alejarse de los reflectores se dedicó a predicar la palabra de Dios, describió una red de prácticas ocultas que involucraba a figuras de la televisión mexicana. Según Romero, Ernesto Alonso e Irma Serrano eran figuras centrales en esta red y se jactaban de tener controlados los medios de comunicación. Romero aseguró que en el Maleficio había trabajos de brujería reales en cada una de las escenas, que no era solo ficción, que los rituales que se mostraban en pantalla tenían un componente genuino que iba más allá de la actuación. Hay que ser claros. Estas afirmaciones nunca fueron confirmadas. Son testimonios de una sola persona. Y las leyendas urbanas sobre sectas satánicas en Televisa son exactamente eso. Leyendas urbanas que han circulado durante décadas sin pruebas concretas. Pero lo que sí es un hecho documentado es que Ernesto Alonso tenía una fascinación genuina por el esoterismo que iba mucho más allá de lo profesional. Poqué eligió producir y protagonizar la primera telenovela sobre brujería no por casualidad, sino por afinidad personal, que su interpretación de Enrique de Martino tenía una intensidad que solo puede venir de un lugar profundamente personal, y que las personas que lo conocían de cerca tenían, como mínimo, una sensación de que había algo en Ernesto Alonso que no se podía explicar racionalmente. El Maleficio fue un éxito descomunal. Ganó premios y novelas. Generó una secuela cinematográfica en 1986, El Maleficio 2, Los enviados del infierno, con Lucía Méndez y Armando Araiza, y abrió la puerta a un subgénero completo de telenovelas con elementos sobrenaturales. El extraño retorno de Diana Salazar en 1988, Mariana de la Noche en 2003 y muchas más. Ernesto Alonso había cambiado las reglas del juego. Había demostrado que la televisión mexicana podía hablar de lo oscuro, de lo prohibido, de lo que la Iglesia y la sociedad conservadora preferían que no se mencionara. Y lo hizo con un éxito de audiencia que nadie pudo ignorar. Pero El Maleficio no fue solo una telenovela. Fue la cristalización de todo lo que Ernesto Alonso era. El artista visionario que se atrevía a romper moldes.
el hombre misterioso, cuya vida privada era un enigma, el productor todopoderoso que controlaba carreras con un gesto, y el hombre fascinado por las fuerzas oscuras que nadie podía determinar si simplemente estudiaba o si practicaba. La relación entre Ernesto Alonso y Eduardo Yáñez merece un capítulo aparte, porque es en esa relación donde se cruzan todas las líneas de la historia de Alonso. El poder, el misterio, la creación de estrellas y los secretos personales. Eduardo Yáñez era un joven que trabajaba en un bar de la zona rosa de la Ciudad de México cuando conoció a Ernesto Alonso. Según las versiones más difundidas, Alonso vio en el joven un potencial extraordinario y le ofreció lanzarlo al mundo de las telenovelas. Yáñez aceptó. Y a partir de ese momento, su carrera despegó como un cohete. Protagonizó El Maleficio, donde interpretó uno de los papeles más importantes. Se convirtió en uno de los galanes más populares de México. Y durante años vivió en cercanía con Ernesto Alonso, de una manera que generó rumores persistentes sobre la naturaleza de su relación. Los rumores de que Yáñez y Alonso eran amantes circularon durante años en el medio. En una entrevista con la periodista Adela Micha, Yáñez abordó el tema directamente. «Yo amé mucho a un hombre que fue el que me dio todas mis oportunidades, que fue Ernesto Alonso», dijo. Pero de eso a lo que dicen hay una gran distancia. Lo amo como el ser humano que me rescató y que me ayudó a ser una persona más normal, en el sentido de ser un chavo trabajador. Siempre he profesado mi amor por este hombre, pero no de la manera que la gente piensa. Ernesto Alonso nunca se pronunció sobre los rumores. Nunca confirmó ni negó nada sobre su vida sentimental. Su homosexualidad era lo que en México se llama un secreto a voces. Todos lo sabían, nadie lo decía, y él nunca tuvo que enfrentarlo públicamente, porque su poder dentro de Televisa era tan absoluto que nadie se atrevía a confrontarlo. En una industria donde la orientación sexual podía destruir carreras, Ernesto Alonso vivió abiertamente como un hombre soltero sin que nadie le pidiera explicaciones. Ese era el nivel de su poder. Los últimos años de Ernesto Alonso fueron productivos, pero marcados por el deterioro de su salud. A sus 90 años seguía activo. Produjo la trilogía compuesta por La Otra, Amarte es mi pecado y Barrera de amor, donde lanzó a Yadira Carrillo como su última gran estrella. Usaba como escritores de cabecera a Liliana Abud, Jaime García Estrada y Orlando Merino. Y en la dirección de escena confiaba en Benjamín Can y en su protegido Raúl Araiza. Tenía planes de producir 2 telenovelas históricas más, una sobre Sor Juana Inés de la Cruz y otra sobre la Guerra Cristera. Nunca las hizo. El 7 de agosto de 2007, a las 3:30 de la madrugada, Ernesto Alonso murió en su casa de Polanco, víctima de complicaciones derivadas de una neumonía. Tenía 90 años. Su despedida fue como él la pidió, modesta, sin mariachi, pero con muchos amigos a su alrededor. Al Panteón francés acudieron Eduardo Yáñez,
Daniela Castro, María Sorté, Jacqueline Andere, María Victoria, Luis Jimeno, Raúl y Armando Araiza, Carmen Salinas, Patricia Reyes Espíndola, Jorge Vargas, Luis de Llano, Ana Luisa Pelufo y ejecutivos de Televisa como Jorge Eduardo Murguía y Pepe Bastón. Pero no estuvo Emilio Azcárraga Gén, el presidente de Televisa, la empresa donde Alonso había dejado la mayor parte de su vida. Tampoco Yadira Carrillo, su última protegida. Tampoco Lupita D'Alessio, ni Ernesto Laguardia, ni Eduardo Santamarina. Ausencias que dijeron más que cualquier discurso. Lo que vino después fue una batalla legal que reveló la cara más fea del poder corporativo. Se descubrió que en 2004, 3 años antes de su muerte, Ernesto Alonso había firmado un contrato cediendo a Televisa los derechos de 172 producciones por un período de 100 años. 100 años. Su familia impugnó el contrato. Un juez en materia civil determinó que era ilícito por ser contrario a la Ley Federal de Derechos de Autor, que no permite cesiones de más de 15 años. En 2013, el juzgado determinó que solo Alonso era autor de sus obras y que los derechos le correspondían a su heredera universal, Teresa Anaya, quien había sido su nuera. Televisa perdió. Pero el hecho de que intentaran quedarse con el trabajo de toda la vida de un hombre que les había dado décadas de éxitos multimillonarios, dice todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona esa empresa. Y en noviembre de 2023, 16 años después de su muerte, Ernesto Alonso regresó. Televisa utilizó inteligencia artificial para recrear su imagen y su voz en la presentación de la nueva versión de El Maleficio, protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela, con el regreso de Jacqueline Andere 40 años después de la versión original. El Güero Castro, el nuevo productor, había dicho en entrevistas: creo que es un gran reto poderla llevar a cabo y poderla actualizar. Don Ernesto Alonso hizo una gran historia ahí. Yo soy un gran admirador y respeto mucho todo el trabajo que él hizo. Fue un maestro en la telenovela y tener esta responsabilidad tiene un gusanito recorriendo la piel. Ernesto Alonso, o más bien su fantasma digital, apareció en pantalla diciendo las palabras que Castro le había escrito. El productor adelantó que serían más los capítulos en los que Ernesto Alonso haría sus apariciones gracias a la inteligencia artificial. Fue un momento escalofriante que dividió opiniones. Para algunos era un homenaje, para otros era una profanación. El hombre que había traído el ocultismo a la televisión mexicana regresaba de la muerte a través de la tecnología. La ironía era perfecta. El hombre que interpretó a un brujo que desafiaba a la muerte estaba literalmente desafiando a la muerte. Bael hubiera sonreído. La pregunta que queda, la que siempre quedará cuando se habla de Ernesto Alonso, es: ¿quién fue realmente? Que fue, sin lugar a dudas, uno de los artistas más importantes en la historia de la cultura popular mexicana. Sus 157 telenovelas tocaron a cientos de millones de personas
en todo el mundo hispanohablante. Inventó géneros, creó estrellas, elevó la calidad de un medio que muchos despreciaban. Trabajó con Buñuel, convenció a María Félix, le enseñó la historia de México a generaciones enteras a través de la pantalla. Eso es innegable, eso es monumental, eso es su legado luminoso. Pero también fue un hombre envuelto en sombras, un hombre cuya vida privada fue un misterio deliberado y cuidadosamente protegido por un muro de poder que nadie se atrevió a cruzar. Un hombre cuya fascinación por el ocultismo trascendía claramente lo profesional. Un hombre cuya casa escondía objetos que inquietaban a quienes los veían. Un hombre al que personas adultas, racionales, profesionales del medio artístico, le tenían miedo. No respeto, miedo. Un hombre del que se susurra, 30 años después de su muerte, que jugó con fuerzas que la mayoría de nosotros preferimos fingir que no existen. Ernesto Alonso fue un genio. Eso nadie lo discute. Pero fue un genio que vivió en la frontera entre la luz y la oscuridad, que construyó su imperio artístico en esa frontera, que hacía telenovelas sobre el bien contra el mal, pero cuya propia vida sugería que la línea entre ambos era mucho más borrosa de lo que las telenovelas mostraban, que interpretó al diablo en pantalla con una convicción que hacía que la gente se persignara al verlo por la calle, y que se llevó sus verdaderos secretos a la tumba, como todo buen brujo sabe hacer. Sus cenizas fueron depositadas en la iglesia de San Antonio de Padua, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, donde reposan los restos de sus hermanos Jesús y Alfonso. Un final en una iglesia para un hombre al que muchos asociaban con exactamente lo opuesto a una iglesia. Pero quizás esa contradicción final es la más honesta de todas, porque Ernesto Alonso fue toda su vida una contradicción viviente. El galán que nunca se casó, el católico fascinado por el diablo, el hombre de poder que vivía en las sombras, el creador de sueños que coleccionaba pesadillas, el señor de las telenovelas que guardaba sus mejores historias para sí mismo. Descansa en paz, Ernesto. O como dirías tú, si estuvieras interpretando a Enrique de Martino con esa sonrisa helada y esos ojos que parecían ver más allá de lo visible. Descansa, si puedes. Si esta historia te perturbó, suscríbete a Fama Oculta, dale like y activa la campanita. Cada semana traemos una historia que el mundo del espectáculo prefiere que no se cuente. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Ernesto Alonso simplemente era un artista fascinado por lo oscuro? ¿O crees que había algo más? ¿Conoces algún testimonio que no hayamos mencionado? Nos vemos en el próximo documental.